Nuevamente estamos en la sala principal del curso y para mostrar la retroalimentación del ejercicio que les dejé para que lo trabajen en grupos. Hay grupos que sí lograron terminar el ejercicio, hay otros grupos que aún no, al parecer no están entendiendo la parte teórica y han tenido dificultades al tratar de resolverlo. Miren jóvenes, aquí está la solución. Este es el problema de tenemos la curva que es la gráfica de x igual a y cuadrado, en la curva que se abre a la derecha, la curva con gráfica igual a x igual a menos y cuadrado, es la curva que se abre hacia la izquierda. Entonces, como te piden hacer girar la región formada por estas curvas, te piden hacerlo girar alrededor del eje Y, resulta que tenemos el radio interior, el radio menor sería la distancia que hay desde este rectángulo que va a hacer girar alrededor del eje Y, va a generar una arandela. Aquí tenemos un pequeño rectángulo. Entonces el radio menor cae sobre la curva de rojo. Por eso el radio menor sería G de Y igual a Y cuadrado. Y lo estoy llamando, ¿no? G de Y igual a Y cuadrado. Y el radio mayor va a caer sobre ¿dónde? Va a caer sobre esta curva que se abre hacia la izquierda. Es decir, sería x igual a 2 menos y cuadrado. Ese sería el radio mayor, al cual le llamas f de y. Una vez que tienes eso, lo único que vas a hacer simplemente es reemplazarlo en esta fórmula, ¿no? Porque ahí se forman las arandelas. Y los puntos de corte de las curvas están indicando los límites de integración en el eje Y. Las segundas componentes de los puntos sería la segunda componente es menos 1, entonces acá sería desde menos 1. Y acá la segunda componente es 1, entonces ahí tienes. Por lo tanto, los límites de integración de menos 1 a 1. Entonces lo reemplazas en la fórmula del método de las arandelas y mira lo que te queda. Pi por la integral de menos 1 a 1 de 2 menos y al cuadrado elevado al cuadrado menos y cuadrado elevado al cuadrado. Y integrado con respecto a y. Y esto 16 tercios va a ser el resultado que te origina. Esa es una forma. La otra forma es calculando solamente la mitad de la región, hacerlo girar. Como la región es simétrica, aprovechamos la simetría de la región y aplicamos la integral de 0 a 1. Si aplicas la integral de 0 a 1, estarías con solamente la mitad del volumen del sólido. Para cubrir la otra mitad, tienes que multiplicarlo por 2, ¿no? Y ahora sí, pues te queda igual exactamente 16 tercios de pi unidades cúbicas. ¿Ya, chicos? Eso sería la solución de este ejercicio. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, antes de avanzar, quiero presentarles importantísimo que nos va a servir para entender el siguiente ejercicio. Miren, chicos, aquí tenemos dos casos. El eje X, el eje y luego tenemos una recta horizontal paralela al eje X que pasa por y igual a menos 1. La ecuación de esa recta sería y igual a menos 1. Una recta horizontal que pasa, pues, que tiene ecuación y igual a 2. Entonces, la distancia sería aquella que separa esas dos rectas. Esa sería la distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia? Aquí empíricamente podemos ver, pues, de la recta eje X hacia arriba 2, del eje X hacia abajo 1, entonces la distancia sería 3. Pero formalmente, ¿cómo se encuentra esa distancia? Esa distancia formalmente se encuentra restando, te ubicas en el valor en la distancia, te ubicas en la parte superior, sería el valor de y en la parte superior menos el y de la parte inferior. En la parte superior llévale 2, menos en la parte inferior llévale 1 negativo. Y ahí te queda que la distancia vale 3 unidades. Este es un ejemplo para entender cómo se calculan distancias verticales. ¿Ya? Ahora vamos a ver en el caso de distancias horizontales. Tenemos igual en los ejes coordenados el eje X, el eje Y, la recta X igual a menos 1, la recta X igual a 2. Entonces estamos interesados en calcular las distancias que separan esas rectas. Por lo tanto, como es una distancia horizontal, la formalidad sería restar el X de la derecha menos el X de la izquierda. Entonces, fíjate aquí, en este caso el X de la derecha vale 2 porque cae sobre X igual a 2, menos el X de la izquierda, en este caso vale menos 1.
Entonces sería menos 1 sería 1 positivo, más el 2, 3. Listo, entonces así es como se calculan las distancias, ya sea vertical o ya sea horizontal. ¿Para qué sirve eso, chicos? Para resolver el siguiente ejercicio. Mira, aquí lo tengo ya un tanto avanzado el problema. Simplemente lo voy a explicar para que ustedes logren entender este tipo de ejercicios. Dice lo siguiente: calcule el volumen engendrado por la función y igual a seno de x, y igual a coseno de x, entre x igual a 0 y x igual a pi cuartos, al girar alrededor, al girar alrededor de la recta y igual a -1. Es decir, ya nos cambiaron de eje de rotación, ya no va a ser el eje X ni el eje Y, sino una recta paralela al eje X. En este caso, la recta Y igual a -1. Esa va a ser la recta que viene a ser el eje de rotación. Entonces, chicos, la curva de verde representa el coseno, la curva de rojo representa el seno, ¿de acuerdo? Y solamente te piden en el intervalo de 0 a pi cuartos. Entonces, x igual a 0 es el eje y el pi cuartos precisamente se origina justo en esta primera intersección que tienen las curvas. Aquí en pi cuartos, ahí se intersectan. Lo pueden comprobar si quieren gráficamente. ¿Ya? Ahora, el área formada por estas dos regiones, entre el intervalo de 0 a pi cuartos, lo haces girar alrededor del eje y igual a -1 y te va a generar un sólido. Pero ese sólido se va a poder rellenar con arandelas. ¿Por qué, jóvenes? Porque esa región es una región formada por dos funciones. Y acuérdate que una región formada por dos funciones lo haces girar alrededor de un eje, te va a quedar entonces un sólido que se puede rellenar con arandelas. ¿Ya? Bueno, entonces, chicos, ¿cómo trabajar ese tipo de problemas? Entre el intervalo de 0 a pi cuartos ubicas un X. Y a la altura de ese X dibujas un rectángulo. Mira. Ese rectángulo es el que vas a hacerlo rotar alrededor del eje Y igual a -1. Eso va a ser el eje de rotación. Y mira lo que pasa. El extremo inferior del intervalo del rectángulo cae sobre la curva de rojo, sobre el seno. Entonces, tú quieres calcular el radio interior. El radio interior sería la distancia que hay de ese extremo inferior del rectángulo hasta el eje de rotación. Ese sería el radio menor. Mira, el radio menor. Y te das cuenta que es una distancia vertical. Entonces, ahora es donde entra el tema de cómo calcular esos radios. El radio menor sería y superior menos y inferior. ¿Cuánto es el y superior en esta parte? Pues cae sobre y igual a seno de x. Ahí lo escribes. Y superior sería seno de x. Menos el y inferior. ¿Cuánto es el y en esta recta? En esa recta y vale -1. Entonces lo escribes -1. Por lo tanto, el radio menor sería seno de x más 1. ¿De acuerdo? Sería seno de x más 1. Ahora, la distancia que hay del extremo superior del rectángulo hacia el eje de rotación vendría a ser el radio mayor, pero esa distancia cae sobre la curva de verde, sobre el coseno de x, ¿no? Entonces, sería una distancia vertical donde para hallar esa distancia vertical sería y superior menos y inferior. El y superior sería el coseno de x menos el y inferior sería -1 y ahí te queda coseno de x más 1. Listo, has calculado entonces el radio mayor y el radio menor. Luego, el volumen simplemente se calcula mediante esta fórmula. Pi por la integral desde A hasta B, la diferencia que hay del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado integrado con respecto a X. ¿De acuerdo? Integrado con respecto a X. ¿Ya, chicos? Y bueno, pues lo reemplazamos, hacemos los cálculos respectivos y te va a quedar 2 raíz de 2 menos 3 medios por pi unidades cúbicas. Ese sería el resultado del volumen de este sólido. ¿Ven? Entonces, para eso sirve haber analizado anteriormente las distancias verticales y las distancias horizontales. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Entendido esta parte, jóvenes?
Listo. A continuación tenemos este ejercicio. A continuación tenemos este ejercicio que corresponde a calcular el volumen de esta barrica. Miren lo que vamos a hacer con ese ejercicio. El volumen de esa barrica es una barrica que tiene ciertas características. Tiene 100 centímetros de altura, 70 centímetros de diámetro en la parte más amplia y 56 centímetros de diámetro en la base, ¿no? Ahora, te dicen que mediante la integral definida aproxima el volumen de una barrica con base circular y generatriz de forma parabólica. La generatriz es la curva que lo va a generar pues a esta superficie, ¿no? Cuyas dimensiones se muestran en la figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Para resolver este problema, simplemente, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Miren, este problemita se soluciona de la siguiente manera. Vamos a ubicar los ejes coordenados. ¿Dónde lo vamos a ubicar los ejes coordenados? Supongamos que acá tenemos al eje Y. ¿De acuerdo? Ahí está el eje Y. Por aquí tenemos al eje X. Son los ejes coordenados. ¿Está bien? Ahora, como la longitud es 70 centímetros en la parte central, entonces significa que este punto, la diferencia que hay de este punto sería ¿cuánto? 35, ¿no? ¿Sí, chicos? Sería 35, ¿verdad? Entonces aquí anotamos lo siguiente. A ver, vamos a... Claro, esto sería 35. Y aquí lo ponemos con otro color. Esto sería 35. Un poquito más, menos grosor. 35 sería este punto. Y obvio que acá en este lado sería menos 35. Para que sumado todo sea 70. Igual, toda la altura es 100. Entonces acá sería menos 50. Y aquí obviamente sería, justo en esta parte sería 50, ¿no? Acá, 50. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la curva que va a girar? La curva que va a girar es la curva parabólica, que hay una parábola. Vamos a hacer un poquito más grueso. Que hay una curva parabólica, te dicen que esa es una parábola. Mira. Entonces, da la impresión de que el vértice precisamente está en ¿dónde? Está en el punto 35, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí, chicos, acuérdense ustedes cómo se obtiene la ecuación de una curva con esas características. Cuando tú tienes una curva que tiene las siguientes características. A ver. Cuando tienes una curva con las siguientes características. El eje X. Y por aquí tienes una parábola que pasa en forma de esa forma, es una parábola que pasa por este punto, vamos a suponer que es un punto C, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación de esta parábola simplemente sería X es igual al A por Y cuadrado más el punto por donde pasa. Se supone que este es el vértice, ¿de acuerdo? Este es el vértice, póngale así, el vértice de esa parábola. ¿Ya, chicos? Entonces, este mismo criterio nosotros vamos a utilizarlo para este problema. ¿Cómo así? Miren lo que pasa aquí. Resulta, jóvenes, que aquí este punto, toda esta distancia, acá, no sé si lo están visualizando bien. Vamos un poquito más grosor. Toda esta distancia que hay desde acá hasta acá sería la mitad de los 56, ¿no? Por lo tanto, resulta que este punto forma parte de la curva. Mira, este puntito, vamos a ponerle con otro color, este puntito tiene coordenadas. Para el X sería ¿cuánto?
Si hay 56 es todo, la distancia horizontal, entonces la mitad sería 28. 28. Y para el Y, ¿a qué altura está? Está a una altura de 50, ¿verdad? 50, mira. Correcto. Entonces, con eso nosotros podemos aprovechar este contenido e indicar que esta es una parábola, esta curva es una parábola de la forma A por Y cuadrado más el C. Pero en este caso el C va a ser 35, ¿no? Si seguimos esta estructura. ¿De acuerdo? La pregunta sería, ¿y cómo hallo ese valor de A? Eso sale de la siguiente forma, mira. Como tenemos que el punto 28,50 pertenece a la parábola, ¿no? Pertenece a la parábola. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En esta ecuación vas a reemplazar cuando x vale 28 y y vale 50. Es decir, este es el valor que toma x y este sería el valor que toma y. ¿De acuerdo? Entonces significa que te va a quedar 28. 28 es igual al valor A. ¿Por quién? Por 50 al cuadrado. 50 al cuadrado más 35. ¿Está bien? Entonces el 35 pasa a restar del 28, sería menos 7. Menos 7 es igual a por 2500, porque 50 al cuadrado sería 2500. Y de ahí sale entonces que el A va a valer ¿cuánto? Va a valer menos 7 sobre 2500. ¿De acuerdo? Por lo tanto, chicos, si tú reemplazas ahora en la parábola, te va a quedar x igual a menos 7 sobre 2500 por y cuadrado más 35. Y esa sería la función g de x, y que necesitamos para reemplazar en la integral. Mira, esa sería la función g de x, y que yo necesito para reemplazar en la integral. ¿Cómo voy a integrar? ¿Qué parte voy a integrar? Fácil. Toda esta región que está entre esa curva, mira, toda esta región que está entre la curva y el eje Y va a ser el eje de rotación ahora. Ese sería el eje de rotación. Si tú haces girar toda esa región, te va a generar toda esta barrita. Entonces, la integral sería, la fórmula ya sabes que es desde C hasta D, desde C hasta D, ¿no? Y lo reemplazas simplemente, lo reemplazas, ya sabes cuánto te queda, y esto ya lo puedes llevar a una calculadora y mira cuánto te va a quedar. Entonces, chicos, miren cuánto les va a quedar. Simplemente el resultado sería 321.440 tercios de pi centímetros cúbicos, porque la solución está en centímetros. Ya, chicos, ese sería el resultado de esta integral. Vamos a ponerle por aquí un poco más. A ver, puedan copiar lo que había hecho. A ver, pueden copiar lo que había hecho. Lo voy a poner a manera de imagen ya. Ahí está. Entonces, esto es lo que habíamos estado tratando. Es decir, aquí la integral definitivamente queda, pues, la integral sería desde C hasta D, ¿no? De C hasta D, acá sería desde menos 50, sería desde menos 50 hasta 50. Y al integrar, te va a quedar, ¿cuánto le dije? Aquí en la parte inferior está. Esto ya lo podemos borrar. Esta parte ya lo podemos borrar porque ya lo trabajamos. Imprimimos. En todo caso lo pasamos al otro lado. A ver. 321.440 tercios de pi. Esto lo podemos pasar aquí.
Aquí queda entonces 321.440 tercios. Es decir, el volumen sería 321.440 tercios de pi centímetros cúbicos. Esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Ya, chicos? No sé si me he dejado entender. No sé si quedó claro la solución de este problema. Avísenme, por favor. Acá hemos armado la solución. Muy bien. ¿Sí, jóvenes? Lo único que está faltando entonces es el ejercicio 7, que también su solución es bastante, es fácil de calcular la solución. Ahorita lo vamos a hacer. A ver. Lo que pasa, chicos, en este caso, lo vamos a explicar de esta forma, ¿ya? Vamos a poner este lado y vamos a suponer que por aquí tenemos ese espacio. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el tanque, viene a ser como si fuera esférico. Ahí está. Pues vamos a llevar más a este lado. Sí. Leamos el enunciado. Dice, diseño de una sartén. Se pide diseñar una sartén de forma de tazón esférico, con asas. Su experiencia doméstica le indica que puede obtener una sartén con capacidad de 3 litros. Si la construye con 9 centímetros de profundidad y un radio de 16 centímetros. ¿De acuerdo? Un radio de 16 centímetros. Para asegurarse de ello, imagine la sartén como un sólido de revolución semejante al que se muestra a continuación y calcule su volumen con una integral. ¿Qué volumen tiene la sartén realmente? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que la sartén de la que nos están hablando tiene este diseño. Acá. Luego trazamos un eje. Supongamos que acá tenemos los ejes. Ahí está el eje Y. Por aquí estaría el eje X. ¿Correcto? Bueno, está un tanto... no está derecho. Vamos a ponerle más derechito. Algo. Ahí está. Bueno, entonces chicos, lo que pasa es lo siguiente. Claro, aquí está el eje Y, aquí tenemos el eje X, ¿verdad? Dice que el diámetro es 16, ¿no? Entonces acá tenemos 16. 16, esto es 16, esto también viene a ser menos 16. Y acá tenemos menos 16. ¿Correcto? Obviamente acá está el 0. Ahora, lo que podemos hacer es, inmediatamente nos damos cuenta que esta es una circunferencia de radio 16 y centrada en el origen. Entonces la ecuación simplemente es x al cuadrado más y cuadrado igual a 16 al cuadrado. Es decir, ya sabes que es 256. ¿No? De ahí está este dato que tienen acá. Ahora, queremos que la sartén ubicarlo precisamente de tal manera que tenga una profundidad de 9. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Por acá trazamos una línea que precisamente se ubica, si tiene una longitud de 9, acá hasta la altura de menos 7, ¿no? 9 unidades más llega a menos 16. Entonces, esto es como si tuvieras toda esta región de este lado, toda esa región de ese lado, lo haces girar alrededor del eje Y, ¿de acuerdo? Y te va a generar todo el sólido, te va a generar toda la sartén. La sartén, ya por aquí lo pone su dibujo más o menos así, ¿no? Una sartén de esta forma más o menos. Ahí está. Ya ustedes lo dibujan más bonito, ¿no? Mira, esa sería la sartén. Entonces simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a integrar. Ese sólido se origina gracias a que un rectángulo de esa naturaleza puede girar alrededor del eje Y. Y ese rectángulo lo escribes así, pues de esta forma, mira. Este sería el delta de Y, ¿no? Delta de Y. Y eso lo has dibujado justo a la altura de un Y, donde el Y va a ir variando desde menos 16 hasta menos 7. Y bueno, ¿y quién es la longitud de ese rectángulo? La longitud de este rectángulo vendría a ser un G de Y. G de Y. ¿Y cómo encontramos el G de Y? Fácil. Encontramos la ecuación de esta curva, que sería x cuadrado igual a 256 menos y cuadrado. Es decir, x sería más menos raíz de 256 menos y cuadrado. Como tomamos el x que está al lado de la derecha, ¿por qué? Porque aquí esta curva entonces del lado de la derecha sería x igual a raíz cuadrada de 256 menos y cuadrado. Esa sería la función g de y que nosotros necesitamos para la fórmula. Luego, el volumen va a ser simplemente pi por la integral de menos 16 a menos 7 de la función g de y elevada al cuadrado, diferencial de y. Pero cuando lo elevan al cuadrado, simplemente te va a quedar ¿cuánto? Te va a quedar pi por la integral de menos 16 a menos 7 de 256 menos y cuadrado. Lo integran, chicos, y eso sería el resultado del volumen de ese sólido, ¿no? Aparentemente es complicadísimo, pero no, mira, te va a salir rápido, ¿ya? Te va a salir rápido. Bien, chicos, con esto estamos terminando entonces la sesión del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Igual las grabaciones van a estar ahí en sus videoconferencias. Cuando sea necesario, pues regresan y lo calculan, lo visualizan y aprenden a calcular volúmenes de sólidos de revolución. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo me voy a llevar ahorita el pantallazo de los que están presentes. Ya, me voy a llevar el pantallazo de los que están presentes para tenerlo en cuenta, porque solamente habían 14, pero ahora ya veo que hay 16. Aumentaron 2 conectados más, de los 34 que hay, ¿no? Y esto yo lo voy a llevar por aquí y va a quedar como las evidencias. Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Claro, Kiara, ya ves, ya Kiara encontró el resultado del problema. Claro, ahí está el ejercicio. Ahí está el ejercicio. Tómenle pantallazo, o si no, igual queda la solución en el video que se va a compartir. Bien, jóvenes, entonces ha sido un gusto. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.